Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de estudio. La vez pasada habíamos trabajado el segundo capítulo y la transmisión tuvo inconvenientes, entonces quedó detenida esa sesión de estudio, por lo que me llevé obligado a retomar casi la mitad del capítulo, diría, y bueno, poder continuarla hoy para que no quede desarmado esa sesión. Para retomar un poco el hilo, porque ya pasaron muchos días, estoy en la página donde me detuve y encuentro una cita oportuna para reanudar esa sesión de estudio. Seguramente recordarán los que ven la transmisión anterior que se estaba trabajando la cuestión del kleinismo, cómo se desarrolló aquí en Argentina, donde justamente, y aquí lo afirma, que la hegemonía del kleinismo en el seno de la APA, más que un dato inicial, fue el resultado de una construcción histórica progresiva. Como siempre, les propongo que mantengamos el eje de lectura mediante la noción de campo, tal como lo establece el propio autor, porque las disputas y las discusiones terminan ilustrando el presente de hoy, por así decirlo. Bueno, en ese contexto se dice que todos los miembros de la primera generación de analistas de la APA que se hicieron kleinianos estaban lejos de adherir ciegamente al kleinismo y de elevarlo a la condición de dogma. Sin embargo, muchos de los miembros de la segunda generación estarían más dispuestos a emprender esa tarea. Bueno, ¿quiénes fueron los introductores del kleinismo? Ahí podemos ubicar dos vertientes. En su plano teórico encontramos a Ángel Garma y a Enrique Pillon Rivière, porque en la matriz teórica o de pensamiento se subraya la importancia de la relación inicial con la madre, la constitución del superyo, los fantasmas y objetos internos. Pero en el nivel de la práctica fueron las mujeres, las primeras en dedicarse al análisis de niños desde una perspectiva kleiniana. Aquí se podría ubicar a Mary Langer, que se interesaba por los problemas teóricos, incluso usaba la teoría de Klein para interpretar fenómenos sociales. Y además vamos a encontrar a Elizabeth Gough. Para decir algo más con respecto a la concepción teórica en Klein, tanto el sujeto pichoniano como el de Garma eran desde el inicio un sujeto sujetado, a merced del inconsciente y del superyo. Se trataba de un sujeto traumatizado y culpable, mucho más cercano al sujeto de Klein y Abraham que el de las concepciones de Anna Freud y de los freudo-americanos. Y va a empezar a jugar un avatar del kleinismo diferente, que tiene como centro
geopolítico, Buenos Aires, París y Londres. ¿Cómo se produjo la, al menos, primera recepción del clenismo en Francia? Bueno, es muy interesante porque, aunque sea Klein una autora relevante, la entrada en Francia se hacía resistir. Bueno, y se va a nombrar a Willy Baranguer, un argelino nacido en el 22, tuvo una estadía en Francia, estudiante de filosofía, que en 1946, con 24 años, es nombrado profesor de filosofía en el Instituto Francés de Estudios Superiores de Buenos Aires. Bueno, cuestión que Baranger, en 1954, con su esposa Madeleine, traducirían el primer libro psicoanalítico de un autor hispanohablante en sus publicaciones en francés. Un artículo de Ángel Garma, que formó parte de la biblioteca de Lagash. Cuando digo biblioteca de Lagash, me refiero a una biblioteca creada por Lagash, que si lo traduciríamos sería algo así como biblioteca de psicoanálisis y de la psicología clínica, que la crea en la prensa universitaria de Francia. Para 1957, es decir, 3 años más tarde de esa primera traducción, ya se había traducido un segundo libro de Garma, y en esa época ningún trabajo de Melanie Klein había sido totalmente traducido al francés. Es decir, un autor que retoma a Klein es traducido primero que la misma Klein. En 1952 fue el turno de Mary Langer, quien publicó un artículo sobre el mito del niño asado. Pero durante este periodo, todo indica que en París se leía de muy buen grado a algunos autores argentinos, lo cual no ocurría con aquellos pertenecientes a la escuela inglesa. Simultáneamente, en Buenos Aires se leía con mayor facilidad a los ingleses y a los norteamericanos que a los franceses. En suma, la producción analítica argentina fue mucho mejor recibida en Francia que la obra de la misma Klein. En este sentido, en 1957, Melanie Klein le escribiría a Lagash para comunicarle la decepción que le provocaban las editoriales francesas. Bueno, está la cita acá. A lo último dice Klein, mi nombre no es conocido en Francia. Es sorprendente que en esa misma época Ángel Garma, un psicoanalista que trabajaba en un país periférico, hubiera podido publicar 2 libros en la biblioteca de Lagash.
mientras que Melanie Klein debería esperar hasta 1959, un año antes de su muerte, para que su primer libro fuese publicado. Bueno, ¿cómo es que se da esa recepción? Hay que destacar que el establishment del psicoanálisis francés, pese a su eclecticismo teórico, siempre había estado más cercano a Anna Freud. Por ejemplo, a fines de 1939 se daba una reunión conjunta entre la Sociedad Británica de Psicoanálisis y la Sociedad Psicoanalítica de París, en Londres, para proceder a una elucidación más amplia de los puntos de vista divergentes entre Klein y Anna Freud. Es decir, esa disputa estaba oficialmente instalada. No hay que olvidar que en el plano político institucional, Anna Freud encarnaba la legitimidad de la filiación paterna, cuya representación caía en Francia en la princesa Bonaparte. En ese contexto no resulta tan extraño que la otra persona involucrada en la recepción de Klein haya sido Jacques Lacan, quien era entonces compañero de ruta de Lagache. En 1938 había citado el mismo Lacan a Melanie Klein en su texto sobre la familia. 10 años más tarde la vuelve a citar, a propósito de la agresividad, definiendo la cura analítica en relación con la posición paranoide kleiniana, definiéndola en tanto tal una paranoia dirigida. Klein, por su parte, en una carta dirigida a Scott el mismo año, hablaba de Lacan como el miembro más progresista de la Sociedad Psicoanalítica de París. Ese fue quizás el punto de mayor acercamiento entre estos dos innovadores del psicoanálisis unidos por la transgresión. Pero más tarde el interlocutor no sería Lacan sino Lagache, como hemos visto. En suma, podríamos decir que a principios de los años 50, aunque Melanie Klein le hubiera interesado mucho conquistar el público francés, lejos estaba de conseguirlo. En cambio, eso le interesaba menos. Su nombre ya era más conocido en el Río de la Plata. Vamos a ver ahora cómo se dan ciertas relaciones de algunos argentinos con la misma Klein, en especial los Pichon Rivière. En este contexto, en 1951, Pichon Rivière, entonces presidente de la APA, inicia un recorrido europeo con Arminda Abiasturi. De este modo, la pareja llega a Londres, donde Arminda, entre otras actividades, pudo supervisar con Melanie Klein. Semanas más tarde, en una carta dirigida a Arminda Abiasturi, después de recibir a los Garma, Klein agregaría: en mis conversaciones con Betty y el doctor Garma encontré el mismo placer que había tenido con usted y su marido, con Arminda y Pichon. Es muy edificante charlar con gente que tiene una comprensión tan buena de mi trabajo. Luego, la cuestión está en que luego de la visita a Inglaterra, los Pichon Rivière atravesaron la Mancha para visitar la capital francesa. Si el pasaje por Londres había sido fundamental para Arminda, la estadía en París, según el relato del mismo Pichon, parece haber sido una parodia del regreso del hijo pródigo. En París se encuentra con André Breton, charlan horas y horas sobre el surrealismo, sobre Lautréamont, sobre Artaud. En esos días se encuentra con Lacan en su casa, lo recibe con calidez.
Allí mismo, en Francia, Breton le pide que fuera a verlo a Artaud, al hospicio, pero no pudo conversar con él, dice Pillon, pero sí lo hice con el psiquiatra que lo atendía. Supuestamente colmado de atenciones por Breton y Lacan, se presentaba como teniendo todo que explicar y nada que aprender. Aparte de su filiación freudo-kleiniana, el único linaje que Pillon reconoció de buena larga a lo largo de toda su carrera fue el de los artistas malditos y los pensadores marginales. En este punto no debe hacernos perder de vista que el motivo de su visita a Francia junto con su esposa era la participación como invitado oficial en las 14ª conferencias de psicoanálisis de lengua francesa. La transferencia fue el tema central de esta conferencia, organizada por la Sociedad Psicoanalítica de París en el mes de noviembre de 1951. En este contexto, Abiesturi presenta un trabajo sobre la transferencia en el análisis de niños y Pillon lee una comunicación dedicada a las observaciones de la transferencia en 10 pacientes psicóticos. Si los orígenes de Pillon estaban quizás más cerca de los de Lacan, su interés por el tratamiento de la psicosis y la aventura surrealista, su futuro estaría más ligado al kleinismo y a la psicología social lagalliana que a la irrupción del estructuralismo. Aunque la Argentina se haya hecho a menudo el esfuerzo de comparar a Pillon-Rivière con Lacan, sus semejanzas y afinidades se limitaban a una afiliación psiquiátrica y literaria compartida, además de relacionarse con el hecho de que ambos ocupaban una posición de maestro carismático y excéntrico, papel que cada uno desempeñaba a su manera. Lacan se quejaría ante Pillon. ¿Por qué le llama psicología social? ¿Por qué no psicoanálisis? Si el trabajo de Lagache consistía en una conceptualización de la transferencia compatible con las teorías norteamericanas de la conducta y el aprendizaje, la comunicación del psiquiatra argentino era de una orientación kleiniana estricta. Acá vamos viendo cómo también se juega la afiliación de Lagache en relación a lo comportamental, entiendo, del mundo norteamericano. Se aclara en esto, ¿no? Si Lagache gusta menos de Klein que de los autores americanos, eso no era obstáculo para que por ese sesgo anglo-latinoamericano hubiera podido tratar de dar un nuevo aliento a una sociedad psicoanalítica de París que la presidencia de Nach había terminado de esclerosar y que sin saberlo aún, él mismo estaba a punto de abandonar. En este sentido, quizás no se trataba tanto de promover la escuela inglesa como de cuestionar la ortodoxia médica de Nash y el biologismo de Bonaparte. Por añadidura, esta operación parece haber sido un éxito, pero en un sentido más bien curioso. Las contribuciones extranjeras no lograron favorecer la aceptación del kleinismo en Francia. Si muchos analistas franceses eran freudo-janetianos en el futuro, sus colegas argentinos serían a la vez claramente kleinianos en su inspiración teórica y más o menos lagallianos, aún sin ser conscientes de ello, en su voluntad de ampliar sus dominios de aplicación. Es decir, acercarse a lo que sería la psicología. Movimiento que también hace Pillon. Por este sesgo se consumaría en la Argentina un matrimonio que en Europa había sido imposible, el del psicoanálisis inglés con la psicología francesa, o mejor dicho, el inconsciente a la inglesa y la conducta a la francesa.
Bueno, y ahora vamos a ir entrando un poco más en profundidad con qué sucede con la segunda generación, quizás eh, más loable a, a la doctrina del kleinismo. No tan heterodoxa, digamos, no tan abierta a discutir la teoría. Entonces, bueno, a principios de los años 50 el kleinismo se transforma en una matriz de pensamiento del movimiento psicoanalítico local, siendo su guía práctica y su credo político. Progresivamente se van a instalar dos tendencias diferentes en Argentina, no muy fácil de identificar según fronteras institucionales, ya que ambas cohabitaban en la APA. Se trata de una suerte de ortodoxia kleiniana, una tendencia ecléctica que combinaba el kleinismo con diversas corrientes de la psicología contemporánea. Una ortodoxia kleiniana por un lado, y por otro lado, una tendencia que empieza a dar sus primeros pasos, una tendencia ecléctica que combina el kleinismo con diversas corrientes de la psicología contemporánea. Esas dos serían las posturas. Bueno, dice, ¿no? En verdad lo que estaba en cuestión era la voluntad de permanecer o no en el seno familiar de origen. Por ello, considerando el eclecticismo reinante, en último término, sería más correcto hablar de una tendencia endogámica o centrípeta y no de una ortodoxia, y por el otro lado de una tendencia exogámica o centrífuga y no de una heterodoxia. Bueno, en la segunda generación de analistas de la APA se cita el caso de Emilio Rodríguez, proveniente de una familia de origen francés, de alta burguesía. Comienza el tratamiento con Raskowski, el análisis con Raskowski. Un análisis que va a pasar de personal a didáctico. Empieza a leer a Melanie Klein en 1945. Esto lo hace desconfiar de la dirección de la cura y critica cada vez más las interpretaciones de su analista. Llega a una discusión con Raskowski, abandona su diván, y esto lo lleva a ser rechazado por otros analistas, didactas, por una cuestión de solidaridad institucional. Entonces él escribe a Fairbairn, un destacado psicoanalista que, bueno, no me sale muy bien pronunciar su apellido. Entonces se instala en Londres. Inicia un análisis con Paula Herrmann, quien sería la mano derecha de Melanie Klein. Y esto lo iba a convertir en un analista extranjero muy prometedor, llegando a escribir un capítulo del libro que celebra los 70 aniversarios de Melanie Klein. Tuvo también el privilegio de analizar a una de las nietas de Melanie Klein, bajo su propio pedido y bajo su supervisión. Iba a ser uno de los primeros en hacer esta peregrinación a la Meca del psicoanálisis inglés. Y si volvemos a Paula Heyman, vamos a reconocer que ella empieza a aventurarse a innovaciones teóricas, más que nada en torno a la contratransferencia, que la iban a alejar de Melanie Klein.
De hecho, se nombra la problemática visita de Klein a la Argentina algo que había tratado de hacer Arminda Biasturi y Betty Gould. Habían intentado que venga Melanie Klein a la Argentina junto con Paula Heyman, pero el esfuerzo fue en vano. Hay una carta de Klein que dice: estimo profundamente, al igual que Paula Heyman, la amistad y el sincero interés que tienen ustedes por mi trabajo. Había sido para mí una gran satisfacción y un gran placer haber podido ir a la Argentina y serles útil a ustedes dos y a vuestro grupo. Realmente tenía muchas ganas de conocer vuestro país y de gozar vuestra hospitalidad. Esperemos que sea posible en el futuro en circunstancias diferentes. Claro, uno lee esto de circunstancias diferentes y empieza a entender de que en realidad ahí se trataba de una separación interna entre Melanie Klein y Paula Heyman. En definitiva, el proyecto no se realiza porque Melanie Klein y Paula Heyman se enojaron entre ellas, y esto hace que el viaje se venga abajo. Bueno, Melanie Klein no vendría nunca a la Argentina, pero manda en su momento a su nueva mano derecha, Anna Segal, que ocupa el lugar de Paula Heyman, y eso hace que en 1953 Segal llegue a Buenos Aires con el fin de dar algunas conferencias y supervisiones en contacto con Melanie Klein. Mientras tanto, en Londres, la herejía de Heyman habían hecho transformar a Segal en una exégeta de los textos canónicos, una especie de guardiana de la pureza de las verdades del dogma kleiniano, o así fue recibida en Buenos Aires. Y acá hay un problema estructural, y esto lo trabaja el autor, y dice: si los líderes intelectuales son innovadores y necesariamente heterodoxos, y a menudo desarrollan prácticas originales a fuerza de talento e intuición, sus discípulos, al tratar de seguirlos, están obligados a codificar sus genialidades a través de un conjunto más o menos abierto de principios, incluso de reglas, aunque estos no sean explícitos. Es decir, nos aventura una suerte de hipótesis epistemológica con respecto a los innovadores de las teorías y los sucesores. Y acá va a volver Rodríguez Recordemos que en la APA se daba una institución familiar, endogámica y conflictiva, y en esos años se había transformado en una institución de renombre, y empieza a entrar en conflicto con estas formas ortodoxas de plantear el psicoanálisis. Por ejemplo, según Anna Segal, el análisis didáctico debía constar de al menos 4 sesiones semanales de 1 hora de duración. Insistía en la prohibición de otra relación entre analista didáctico y candidato. Restricciones que revolucionan los usos y costumbres de la comunidad local.
donde los analistas estaban habituados a incorporar a sus pacientes en los grupos de estudios. Las relaciones personales eran bastante fluidas. En adelante todo cambiaría. La distancia entre generaciones iba a profundizarse y la vida institucional se tornaría más rígida. Resulta paradójico en este punto que justamente el kleinismo, la primera heterodoxia que logró desarrollarse dentro del movimiento psicoanalítico, luego de algunas controversias, haya servido poco tiempo después para la consolidación de una especie de ortodoxia o ortopraxia en América del Sur. Fíjense en lo que dice. Esto obedece a razones estructurales, dice el autor, la hipótesis que le leí hace un rato, y ese fenómeno iba a repetirse en la Argentina 20 años más tarde, con Lacan, supongo, ¿no? Y cita a Emilio Rodríguez, que dice: en 1948 yo era ferozmente kleiniano. Formar parte de un grupo radical tiene algo embriagador. Uno se siente un torero. Gracias a mi experiencia kleiniana, comprendo la arrogancia lacaniana de los años 80. En esta época, la estructura institucional de la APA no era jerárquica, a diferencia de otras sociedades que se habían desarrollado bajo un liderazgo personal muy claro. Abraham en Berlín, Jones en Londres. La Asociación Argentina nunca reconoció un jefe único. Sí hemos nombrado a Garma, Cárcamo, el mismo Pillon, pero se reconoce estructuralmente al menos un lugar vacante en el plano institucional, de líder absoluto, de jefe indisputable, que no ha sido ocupado. Esto hace que sea, de alguna forma, en el plano teórico, una cuestión que se traslada, para decirlo de algún modo. Es decir, si dentro de la APA las afiliaciones de los miembros era difícil de establecer, es innegable que, casi sin excepción, todos pretendieran ser hijos de un padre nacido en Moravia y de una madre de origen austro-inglés. Por consiguiente, la familia freudo-kleiniana podía gozar de un fuerte sentimiento de pertenencia, de una identidad colectiva sólida, a pesar de la heterogeneidad de sus propios miembros. Según Rodríguez, la fiesta de los sábados empezaba yendo al hospital a verlo a Pillon. La presencia de Pillon daba una dimensión teatral al salón de conferencias, donde en ocasiones incluso presentaba pacientes. Bueno, acá vemos que se empieza a meter cada vez más en la figura de Pillon, para terminar. Bueno, hablo un poco del dispositivo que practicaba Pillon en el asilo, su seminario que daba ahí, sus referencias a otros autores como las de Paul Schilder. Y esto lleva al siguiente punto, cuando se afirma que en la Argentina, al margen de la psiquiatría tradicional, las primeras experiencias grupales tuvieron lugar en un medio asilar y con pacientes psicóticos,
para extenderse luego a algunos consultorios privados. Paradójicamente, mientras la terapia de grupos salía del asilo para ser aplicada a la neurosis, sus referencias teóricas seguían el camino inverso. Si en 1920, en Psicología de la Masa y Análisis del Yo, Freud había esbozado una psicología social basada en la identificación histérica, en los años 50, Bion, a partir de una perspectiva kleiniana, prefería fundar su psicología de los grupos en la psicosis. Bueno, acá vemos cómo se va jugando también otro eje del trabajo, que es la relación entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis. Entendiendo por psicoanálisis a una práctica muy ortodoxa, básicamente freudiana y un poco kleiniana, pero que ya ahí empieza a jugarse relaciones con la psicología, y más aún en Argentina con las figuras de Pichón. Una terapia de grupos que comenzaría a desarrollarse en los márgenes de la APA. A todo esto, en 1954 se crea la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Emilio Rodríguez, su secretario. Ello implicaba una apertura hacia el campo de la psicología, que estaba organizándose rápidamente, donde los psicoanalistas ocuparían muy pronto lugares estratégicos. Pichón alcanzaba en ese entonces el apogeo de su celebridad institucional, inspirando la admiración de sus discípulos y la envidia de sus colegas. Al mismo tiempo ejercía la presidencia en la APA. Sin embargo, estaba a punto de aventurarse por un camino sin retorno que lo alejaría progresivamente del psicoanálisis para llevarlo cada vez más cerca del terreno de la psicología. Ya en esta época comenzaba a incorporar, entre otras fuentes, la psicología de la conducta de Daniel Lagache, la psicología concreta de Politzer y la dinámica de grupos de Kurt Lewis. Por otra parte, el materialismo dialéctico, en una singular interpretación existencial, empezaba a afirmarse como el marco filosófico que guiaría sus pasos en la escena social. A todo esto, después de la caída del peronismo en el mes de octubre, aprovecharían condiciones sociales, políticas y culturales inéditas para salir de los consultorios y apropiarse de una gran variedad de nuevos espacios públicos. Se proyectan más allá del setting clásico, bipersonal y privado. El Hospital de Niños, el Lanús y en las recientes creadas carreras de psicología, entre muchos otros lugares en los que en un contexto de profunda renovación, el psicoanálisis pasó a ser un discurso hegemónico. En este proceso, al menos hasta fines de los años 60, el psicoanálisis en cuestión respondería sin lugar a dudas a una matriz kleiniana cuyos inicios en el Río de la Plata hemos tratado de reconstruir con toda su complejidad. Bueno, aquí termina ahora sí este capítulo. Obviamente yo voy haciendo cada vez más un recorte más específico, más exigente para no tener que reproducir la lectura del capítulo, que ya es una tarea que excede el formato que pretendo compartir. Más bien, el recorte que yo quiero establecer toma el eje que propone el autor, destaco más que nada el eje de campo en estas primeras partes del trabajo, en la relación entre psicoanálisis, psiquiatría y psicología. Obviamente el estilo del autor es repasar personajes, repasar intercambios,
nombrar eventos, nombrar relaciones, disputas, discusiones, personajes que van haciendo de engranaje a una matriz de pensamiento, a una política institucional, a una forma de abordar eh, los discursos. Sí, si volvemos a una de las categorías del autor, vemos cómo la relación con París y Londres es muy fuerte, también las influencias norteamericanas. Hasta acá podemos decir que no hay una psicología autóctona, un psicoanálisis menos, del Río de la Plata. Se basa en postulados de otros países. Eh, Esto se debe también en parte a una cuestión de migraciones, bueno, contextos de guerra, contextos de diferentes gobiernos, van dando lugar a personajes, relaciones, disputas, filiaciones. Así que bueno, ahora sí terminamos con este capítulo. El siguiente capítulo que nos espera es el capítulo 3. Espero que les guste esta sección. Nos vemos la próxima.